Hola a todos, equipo. Estamos aquí de vuelta en este espacio de reflexiones electromagnéticas. Tras más o menos 2 semanas sin estar por aquí, ya visteis que la última reflexión que compartí era una meditación realmente que hicimos en el evento de videojuego en Tenerife y aproveché pues para poder así también centrarme en eso y volver ahora con más ganas a reflexionar con todos vosotros y con temas pues como los que vamos a compartir hoy, que ya veréis que hoy sí que es algo electromagnético, electromagnético de verdad y seguro que lo vamos a disfrutar todos, yo el primero. Antes de iniciar el asunto, porque es un asunto bastante abstracto y que ya veréis que nos llevará a un desarrollo muy interesante, me gustaría compartiros algo que va de la mano y que he podido vivir gracias a toda esta experiencia, pues que, como digo, hemos podido tener en Tenerife con la Peñita. Estos al final han sido 7 días, 8 días, 7 noches, con un grupo de gente en un sitio muy especial. Hemos estado como en una casa que era medio cueva, medio casa. Es una cosa que encontré por ahí por internet y ha sido la leche, la verdad, porque además la zona de cueva, al estar aislada, no gracias a la piedra, al estar aislada es que no llegaba ni el internet ahí. O sea, al resto de la casa sí, pero ahí no llegaba. Y era como si tuvieras la sensación de estar en un lugar perfecto para la reflexión, para la charla, para la meditación, para el compartir, ¿no? Yo creo que cuando estás en un sitio así, todo lo que realizas, todo lo que hablas, todo lo que experimentas sube de intensidad en el buen sentido. Cala mejor y te permite estar como más centrado en lo que se está realizando. Eso ha sido algo muy, muy especial, como digo, y además, como decía también un poco, al yo venir de muchos meses en soledad, intentando adaptarme a esa soledad y entenderla muy, muy bien, y saber ajustarme a ella y no vivir en la carencia emocional o social, por ejemplo, que muchas veces nos puede llegar a pasar en el campo de la soledad, ¿no? Que vivimos en esa polaridad de no queremos necesitar a nadie o no queremos estar con nadie porque estar con alguien luego nos puede hacer daño, ¿no? Puede pasar que prefiero estar solo porque si en un momento dado estoy con alguien, temo que lo vaya a perder y volver a la soledad desde ahí es complicado. O puede pasar que entremos en una tendencia de carencia social afectiva y nos pase que vayamos desesperados por la vida, ¿no? La extrema soledad a veces es lo que tiene, que uno termina pues haciendo cosas que no haría en un estado natural y ya sea por teléfono o en persona, pues intenta como mendigar, me gusta mucho ese verbo, mendigar pues relaciones sociales, afecto y atención y demás, porque le es difícil o le es muy complicado soportar esa soledad. Viviendo en esa soledad, he visto cómo había posibles tendencias de mi mente en cuanto a estas cosas que os acabo de compartir y ha sido como muy interesante a la vez que muy duro, obviamente, poder tratar de encontrar el mejor camino, la mejor disposición, la mejor idea, el mejor paso, la mejor acción ante cada una de estas realidades que pude experimentar, como ya comenté, en Latinoamérica durante estos meses. Lo que ha pasado es que al llegar aquí, al poder experimentar todo eso de una forma coherente conmigo, sana, con propósito y totalmente natural y orgánica, además, con seres humanos con los que me entiendo, con los que puedo hablar de todo, con los que podemos profundizar, pues se ha dado ahí una especie de estimulación química muy brutal y muy, muy guapa que yo pude calibrar emocionalmente, porque si no se nos iría la euforia, por ejemplo, ¿no? Si venimos de muchos meses sin este tipo de relaciones, ¿no? Y de repente llegamos a un lugar y todo va rodado a este nivel, se nos podría ir emocionalmente la euforia, ¿no? Porque el exceso de alegría, el exceso de ímpetu, el exceso de satisfacción puede llevar a ese estado emocional que muchas veces pensamos que es positivo, pero es igual de desequilibrado que otro por el otro polo. Es decir, la euforia es igual de desequilibrada que la depresión, la tristeza, por ejemplo. ¿Vale? Entonces hay que tratar de siempre irla equilibrando internamente. Aún con eso, que eso se ha realizado perfectamente, el hecho de recibir esas químicas y de poder compartir estas semanas, ¡guau! Me ha dado como un salto, o sea, he sentido un salto, ya lo sentí allí, en el lugar, pero he sentido un salto ya posteriormente, ahora que llevo 2, 3 días solo, estoy aterrizando todo lo que he experimentado. Un salto que entiendo muy bien, porque claro, cuando sabemos esperar,
cuando sabemos tener paciencia, cuando sabemos aceptar todo lo que nos ocurre, no perdernos y mantenernos en coherencia con nosotros, cuando las cosas llegan, llegan en el momento adecuado. Y la prueba está ahí muchas veces. En que cuando lleguen, como decía, saber gestionarlas, equilibrarlas. Entonces, como todo se ha integrado de una forma muy natural y muy coherente con lo que soy en este caso, pero esto vale para cualquiera de vosotros también, pues claro, eso te da un chute, es como recibir unas químicas, unos chutes y una serie de comportamientos internos que, buah, me ha hecho ver cosas que la verdad que estoy alucinando bastante y siguiendo la dinámica que ya os comentaba que estaba llevando, porque en República Dominicana realmente también tuve mucha claridad que veo que se está potenciando gracias a todo esto. Así que esto lo compartiré en el futuro de forma más técnica todavía, pero me gusta compartirlo porque justo ha sido ahora y no sé, me hace sentir muy agradecido a todo y a todos por el poder encontrar la manera de siempre y seguir creciendo y desarrollándome y cuando es compartido como ha sido en este caso y hemos disfrutado tanto y ha sido tan conectado, pues no sé, me gusta mucho agradecérselo a toda esa gente que ha venido, que ha puesto su energía, que ha puesto sus ganas, que ha puesto su tiempo en venir a ese evento y disfrutarlo conmigo, que para mí es una gozada y ha sido un placer. Con esto y un poco rindiéndole tributo a todo esto que comento, voy a compartiros hoy una reflexión electromagnética, ¿vale? Que es de nueva creación. Realmente estoy trabajando en muchas líneas ahora, con muchas cosas a la vez, estoy sintiéndome como con mucha claridad realmente y con mucha visión. Es una pasada, ¿no? Cuando uno lo vive desde dentro, cuando tienes ese momento que esperemos que se sostenga en el tiempo, de ver con mucha claridad la realidad, ¿no? Es espectacular, ¿no? Porque te das cuenta de hasta qué punto puedes mejorar, crecer, evolucionar, sofisticarte, encontrar el camino más adecuado y todo esto que comparto siempre dentro del videojuego y dentro de este pues, juego maravilloso que es la vida, ¿no? Porque a medida que vamos viendo con más claridad cómo va, yo personalmente hay momentos en los que siento un amor tan profundo hacia la vida que es superior al que he podido sentir por seres humanos, realmente. Tiene sentido, porque claro, la vida crea esos seres humanos. Al final, todo lo que tiene vida, pues está creado por la vida, ¿vale? En el fondo, por esta entidad energética, orgánica, biológica o llámala como quieras, que es toda esta realidad que nos permite vivir esta experiencia. Entonces, a veces es hasta tan potente que sí, que siento como un amor profundo a, joder, gracias por darme todo esto y por permitirme seguir creciendo. Y eso me hace ver que es el camino, me hace ver que si siento esto es el camino, porque si uno puede conectar así con la vida y sabe sostenerlo, yo creo que ahí está la clave de todo, ¿vale? Muchas veces cuando nos sentimos perdidos o cuando nos sentimos como en un callejón sin salida, en una situación desasosegante, es precisamente por esto, porque no sabemos encontrar la manera, el camino, y hoy hablaremos de esto, ¿eh? La manera, el camino de conectar con la vida, conectar con la realidad, conectar con lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque no estamos poniéndole sabiduría a nuestro hacer, a nuestro ver, a nuestro comprender, ¿no? Muchas veces nos dejamos engañar por esas programaciones que tenemos en la mente, por esos instintos que a veces no nos detenemos a analizar y nos hacen terminar en, como digo, callejones sin salida que nos hacen muy difícil poder conectar con la realidad, con la vida, con todo esto. Que sabemos en el fondo todos que es algo maravilloso, que es algo increíble y que a veces es que simplemente estamos como fallando nosotros, básicamente. O sea, la vida seguirá siendo maravillosa aunque yo no la vea maravillosa. ¿Por qué? Porque yo puedo fallar mañana, porque yo puedo errar, porque yo puedo cometer una serie de errores que me hagan terminar en una situación en la que pierda la claridad y por lo tanto no veré que la vida es maravillosa. Veré que es el infierno, veré que es pues, algo que me genera sufrimiento, que me genera dolor y que se convierte en una especie de pesadilla, ¿no? Con todo esto, y ya sí que entrando en el asunto, porque va de la mano, ¿vale? Hay algo, como os decía, que he visto en estas últimas semanas, es algo bastante nuevo, pero que creo que va a tener un desarrollo bastante amplio en el futuro y es tan jugoso comentarlo que me apetece mucho, ¿vale? Me apetece mucho
Y ya os digo, creo que en el futuro seguiré hablando de este tema o lo iré tocando un poco por encima porque lo voy a explorar muy fuerte, ¿vale? Próximamente, ahora, como sabéis, en menos de una semana estaré en mi próximo destino, en el próximo lugar físico en el que desarrollaré todo esto. Ahora estoy en Tenerife. Y bueno, creo que todo tiene un sentido y que de alguna manera me gusta mucho en la mochila de deberes, de algún modo, me gusta mucho llevar este tipo de cosas, ¿no? Decir, vale, a partir del sitio o de que llegue al sitio, ¿no? Y sobre todo también los días anteriores, ¿por qué no? Voy a intentar enfocarme mucho por aquí porque tengo la sensación de que hay mucho, mucho, mucho material y mucho aprendizaje. Así que os voy a compartir un pedacito de todo esto. El título de esta reflexión para como poder conectar desde ahí todos y a partir de ahí desarrollar, estaría centrado en eh, cómo, y diría cómo nos engaña la vista, ¿vale? Pero no me acaba de gustar la palabra engaño ahí, ¿vale? Diría mejor cómo no dejarse, cómo no perderse en el sentido de la vista. Por ahí iría mejor, ¿vale? Cómo no perderse, cómo no dejarse embaucar por el sentido de la vista. De la vista me refiero a los ojos, a lo que vemos a nivel espacio-temporal, casi diría, a nivel de formas, a nivel de colores, a nivel de lo que podemos percibir a través de nuestros ojos, ¿vale? Ya veréis que esto va a tener un desarrollo bastante abstracto y estoy seguro de que tengo los ejemplos adecuados para que todo el mundo pueda seguir este tipo de desarrollo, ¿vale? La vista, seguramente si nos preguntaran cuál es el sentido de los 5 que interpretamos que tenemos, que serían la vista, el olfato, el gusto, el oír, ¿no? Y el sentir con la piel, ¿no? De esos 5 sentidos que de alguna manera concebimos desde que más o menos somos pequeños, hay más sentidos, ¿vale? Pero bueno, esos 5 están en la cabeza de todos. Seguramente si nos preguntaran cuál es el sentido que no nos gustaría perder de algún modo sería la vista, ¿vale? Ese sentido que a mis ojos en general tiene o puede tener más poder, aparentemente, ¿vale? Porque nos da la sensación de que como que podemos percibir la mayor cantidad de información por ahí. Por ejemplo, el oído también es muy valioso. Yo creo que estaremos todos muy de acuerdo en que el oído es muy valioso. Pero de alguna manera es como si el oído pudiera percibir una serie de pues, sonidos, de informaciones, ¿no? La música, sin ir más lejos, que son muy placenteros y obviamente imaginarnos una vida sin música sería complicado, pero es como si nos diera menos información que la que nos da la vista. Es como que en relación al vivir o a lo que interpretamos que es el vivir, la vista nos da una cantidad de información superior al oído. Y si ya vamos a otros sentidos, por ejemplo el olfato, no, yo tenía, o seguro que conoces a alguien, yo tenía un amigo, ¿no? que no tenía olfato y nunca lo interpretaste o nunca lo interpreté como algo que restara mucho, ¿no? Si mi amigo hubiera sido ciego, seguramente, coño, lo hubiera visto como, joder, pobrecillo el chaval, en la época en la que pues tenía este tipo de pensamientos, ¿no? De pena, porque no entendía por qué pasaban las cosas, ¿no? Pues hubiera sentido como a lo mejor pena o a lo mejor rabia o lo que fuera por ese chaval que no tenía vista, ¿no? Sin embargo, ese chaval, ese amigo que no tenía olfato, no era visto como alguien que diera pena o que ¿cómo decirlo? O que tuviera algo deficiente en él que le impidiera desarrollar su vida normal, ¿no? Entonces, por ahí, de alguna manera, si lo analizamos un poco todo esto, podemos ver que como el olfato es algo también importante, pero que nos da mucha menos información que la vista, ¿vale? Y por lo tanto no le damos, como digo, tanta importancia al olfato, al gusto tampoco, aunque obviamente quedarnos sin el poder saborear sería jodido, sería difícil aparentemente. Y luego el sentir a nivel de piel, a nivel de que no puedas sentir una caricia, un abrazo y yo qué sé, el sol, por ejemplo, también sería algo jodido, pero de alguna manera, volviendo a la vista, no nos da la misma información que nos da la vista, ¿vale? Entonces, la vista es un sentido muy, muy importante a tener en cuenta en todos los niveles. A mí hay una cosa que en su día me llamó mucho la atención y de alguna manera la tenía ahí registrada en la mente, en la psique, y que siempre se me ha ido repitiendo un poco, es que a veces he visto a gente ciega muy feliz, ¿vale? He visto gente ciega que compartía que la ceguera había sido, no solo una persona, sino más gente, que la ceguera había sido algo que le había cambiado la vida para bien,
¿no? En el sentido de que a partir de ahí había encontrado la manera de motivarse, de encontrar la vida como un reto en el que poder compartir también su experiencia y en el que poder demostrarse a sí mismo, a sí misma que de algún modo era igual de válido sin vista, ¿no? Y que podía desarrollar muchísimas funciones vitales sin vista y desde, de alguna manera, esa dificultad, ¿no? Y percibí felicidad real, ¿no? Cuando yo he escuchado esto he percibido en ocasiones felicidad real. Mucha de la felicidad real que no percibo en la sociedad o en la gente, en la humanidad que veo por la calle, ¿no? Hay que distinguir entre la felicidad real, que sería como el estado vibracional, de luz, de emisión, ¿no? Que lo percibimos, tanto en nosotros como fuera, y la felicidad impostada de algún modo, que no es felicidad, simplemente es intentar aparentar felicidad. ¿No? Gente contenta, gente alegre, gente que parece que se lo pasa bien, gente que ríe, nos genera la sensación de que es feliz muchas veces y nos lleva a equívoco. Fijaos porque lo vemos, ¿vale? Ahora iremos con todo esto. Y sin embargo, en muchas ocasiones no hay gente feliz, simplemente gente que está disfrutando una serie de químicas psicológicas y emocionales que le hacen estar bien en ese momento, pero luego llega a su casa y a lo mejor tiene que tomar pastillas o lo pasa fatal o tiene que estar pegado al teléfono o cosas como esta, ¿vale? En casos como lo que os decía de gente ciega, pues he visto como una felicidad que no he atisbado en mucha gente de la calle. Entonces, aquí uno se hace preguntas. Y es, ¿cómo puede ser, no? Si hipotéticamente la vista es tan importante, ¿cómo puede ser que alguien que pierde la vista, joder, sea mucho más feliz que alguien que está en la calle o que está con todos los sentidos disponibles, ¿no? Y es una cosa que siempre tuve ahí, como tratando de entenderla. El tema, si os fijáis, el tema, y ya entrando un poco en la dinámica, es que la vista, o todo lo que nos da poder, como en este caso nos lo puede dar la vista, eh, lo puede jugar a favor o en contra. Y yo diría, en este caso, ya por abrir boca un poco, que en la mayoría de casos la vista nos la juega en contra, ¿vale? Por la programación humana que estamos teniendo en esta época, tengo la percepción de que lo que está ocurriendo es que la vista, al ser tan poderosa para una mente que muchas veces no lo es, nos juega en contra y entonces nos hace caer en trampas clarísimas que no nos damos cuenta hasta pasado cierto tiempo y que de alguna manera consiguen amargar nuestra vida, ¿vale? O sea, fijaos que por ahí se puede entender perfectamente por qué alguien ciego muchas veces puede ser más feliz y es que al no tener esa posibilidad se centra en las otras posibilidades que tiene, de alguna manera consigue que su mente se acerque mejor a gestionarlas y entonces ahí encuentra el disfrute. Decir, vale, yo no tengo vista, pero tengo oído, tengo olfato, tengo gusto, tengo tacto y tengo una mente que se puede desarrollar. Entonces me limito a desarrollarla a través de esos 4 sentidos y ahí encuentro una conexión conmigo. Claro, si lo pensáis, eso es más fácil que meter un quinto sentido, un quinto poder, y además tan valioso y tan fuerte como la vista, en una mente que está lejos de poder gestionarla, ¿vale? Y hoy vamos a entender muy bien esto. Entonces, por ahí, como que me hace sentido todo esto que comparto y me hace ver claramente por qué la vista nos está jugando en contra. Incluso me la ha podido jugar a mí en mi vida y ahora mismo lo estoy entendiendo de una manera mucho más adecuada, ¿no? El tema es que la vista tenemos que pensarlo desde cómo nuestra mente recibe la información de la vista. Es decir, todo lo que veo a nivel visual, ¿no? Todo lo que mis ojos son capaces de captar, ¿cómo lo interpreta mi mente? ¿No? ¿Qué está haciendo mi mente con esa información? Claro, muchas veces miramos un paisaje, por ejemplo, y ese paisaje nos genera placer en sí, ¿no? El hecho de ver formas naturales, árboles, plantas, el mar, la montaña, verdes, ¿no? Colores que de alguna manera son orgánicos y de alguna manera han convivido con nuestra evolución como especie durante los miles y miles y miles de años que lleva esta especie evolucionando. Es como si de alguna manera cuando entramos en contacto visual con toda esa información que nos viene acompañando, como digo, a nuestra mente le generara placer, que no es placer en sí, sino que es volver al origen, si me entendéis. Cuando nuestros ojos ven, por ejemplo, la ciudad, todas esas formas, esos edificios, los carteles, ¿no? El tranvía, el tren, el autobús, la persona que va con patinete eléctrico, bicicleta, etcétera, carretera, coches, ¿vale? Si lo pensáis, nuestra mente, nuestro sistema evolutivo no ha evolucionado tanto tiempo con ello. Por lo tanto, a nuestro sistema evolutivo le cuesta más procesar toda esa información, porque no es tan natural en nosotros.
Si ahora pensáramos en un ser humano que convive con todo eso que acabo de mencionar durante miles y miles de años, seguramente, y esto lo estamos viendo, todas esas cosas le generarían mucho menos impacto y ante una visión todavía más como tóxica, por decirlo de algún modo, buscarían ver coches, ver edificios o ver carreteras para sentirse un poquito más seguros y un poquito más tranquilos, ¿vale? Eso lo tenemos que pensar con la naturaleza. Como la naturaleza nos lleva acompañando tanto tiempo, cuando de repente pasamos de ver ciudad a ver naturaleza, a nuestra psique, a nuestra mente, a nuestro cerebro, le genera placer el simplemente dedicarse a volver al origen a ese nivel, ¿no? Volver al origen, a no tener que esforzarse para procesar información que de alguna manera el ser humano o su evolución no ha sabido sintetizar tanto durante tanto tiempo porque, sin ir más lejos, pues edificios al nivel de los que vemos en la ciudad, carreteras, coches y demás, pues hace apenas un siglo, 2 siglos que están por ahí, pero no más, ¿no? Esto es el primer apunte, ¿no? El primer punto sería este. Porque de alguna manera nos genera más placer lo orgánico, lo natural en nuestra psique que lo que es de construcción reciente, por decirlo de algún modo. Lo que es, por ejemplo, cuando vemos a alguien excesivamente tatuado, excesivamente colorido, a nivel de pelo, a nivel de ropa, incluso excesivamente extravagante, con demasiadas cosas. Yo no digo que eso genere algún tipo de perturbación per se, porque no tiene por qué, pero sí que nos llama la atención. Entonces, ¿por qué nos llama la atención eso? Porque sin ir más lejos, nuestra mente, nuestra psique profunda, no está acostumbrada a ver seres humanos que vayan así. Nuestra psique profunda está acostumbrada a ver a gente vestida, entre comillas, sin ropa extravagante, sin tantos tatuajes y sin tantas historias. Entonces, cuando vemos a alguien así, nuestra mente lo interpreta ya no como una amenaza, sino como algo relevante, vamos a decirlo así. Igual que en su día, cuando no estábamos acostumbrados a ver a dos hombres besarse en la calle, nos llamaba muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque de algún modo ya no solo eso no ha sido visible en nuestro pasado como especie, sino que además ha sido algo como repudiado. O sea, ha sido algo como sucio, ha sido algo como feo, vamos a decirlo así. Entonces, cuando vemos eso, si no tenemos la mente adaptada a eso, nos puede llamar mucho la atención. Viene por el mismo lugar, ¿vale? Igual que, y esto también pasa, fijaos, si llegamos a puntos distorsionantes o podemos llegar con la desnudez. Cuando vemos a alguien desnudo, en un contexto en el que no estamos habituados a ver a alguien desnudo, por ejemplo, por la calle, nos llama muchísimo la atención. Y es desnudez, claro, es desnudez, pero nos llama mucho la atención porque no estamos acostumbrados, ya desde hace muchos siglos, a ver a la gente normalmente por la calle desnuda. Entonces nuestra mente como que eso lo ve como algo llamativo, como algo relevante, como algo que hay que tener en cuenta, pues para la supervivencia o para la gestión de ese instante. Por eso, si vamos caminando por una ciudad y vemos a alguien en pelotas, pues normalmente lo que nos va a ocurrir es que nos va a llamar bastante la atención. ¿Por qué? Porque nuestra mente lo interpreta desde ahí. Esto nos sirve como para entender que la información que nos llega a la psique no es simplemente, he visto cosas, sino que nuestra mente, nuestro inconsciente, a través de la vista, nos dirige muchas veces y hace que miremos aquello que interpreta esa mente como lo más amenazante o lo más relevante o lo más a tener en cuenta. Entonces, ahí podemos darnos cuenta de que no soy yo el que está eligiendo mirar hacia esa persona que va desnuda por la calle. Es mi psique. Es mi psique la que está determinando que eso es importante para la supervivencia de mí mismo, pero no yo. Fijaos, si fuera yo el que determina hacia dónde mirar, no habría un momento en el que yo voy caminando por la calle y me llama la atención esa persona desnuda, ¿vale? Habría simplemente alguien que va mirando por la calle y sabe por qué está mirando hacia allí y en un momento dado dice, bueno, voy a mirar un momento hacia la izquierda a ver qué pasa o a ver qué veo. Entonces miras hacia la izquierda y ahí tú ves a una persona desnuda pero no te llama la atención. ¿Por qué? Porque tú estás simplemente observando el panorama. Y dentro de ese panorama, si tú eres capaz de conseguir interpretarlo de una forma comedida, no hay nada en sí que te llame más la atención que otra cosa, ¿vale? ¿Por qué? Porque de algún modo tú ves la información como un todo, no como esto no es importante y esto sí, sino que cuando sabemos gestionar nuestra mente lo vemos como un todo. Lo que vemos es un dibujo complejo y global de muchísimas cosas y todas son importantes. No esta persona que va desnuda o esta persona que va tan extravagante que llama mucho la atención. ¿Me explico? Esto también pasa con la música, por ejemplo.
cuando yo escucho música, ¿no? Lo que tengo que intentar, si quiero dominar mi sentido, desde el yo, desde la razón, desde la consciencia, es entender la música como un todo, ¿vale? Y entender las diferentes partes de ese todo, entendiendo que en el fondo ninguna es más importante que la otra, sino que cada una o cada parte, cada franja musical, cada instrumento, cada sonido, le está aportando un color a todo lo que sería el cuadro de esa canción, ¿no? Todo ese paisaje de esa canción. Entonces todo tiene su porqué, todos tienen su qué y yo tendría que ser capaz de poderlo ver así. No, muchas veces, por ejemplo, preferimos una parte de la canción y otra no, otra la desechamos, porque esa parte nos genera placer y la otra parte no nos genera placer, ¿no? Eso, volviendo un poco a lo de la vista, es bastante parecido, ¿no? Tenemos una tendencia a buscar el placer, a buscar lo que es peligroso, lo que es relevante, lo que nos puede llegar a definir, lo que puede llegar a ser una amenaza. Eso está muy integrado en nuestro instinto animal, en nuestra psique, y vemos las cosas desde ahí, ¿vale? No vemos como la situación y la interpretamos, sino que la vemos desde y que aguante esto, y cómo reacciono, y si es peligroso, y si no lo es, y si me da miedo o no me da, o qué significa, y cuál es mi papel ante eso, etcétera, etcétera, ¿vale? Por eso nos cuesta tanto, pues, poder manejar estos sentidos y evitar que nos manejen, ¿vale? Por ejemplo, como hombre, a mí muchas veces se me ha ido la vista a ver el cuerpo de una mujer, ¿no? Sin ir más lejos. Y eso es una cosa que he tenido que entrenar. ¿Por qué? Porque mi instinto, a través de la programación global y colectiva, como que me ha hecho creer que mi éxito como hombre depende de si yo soy capaz de tener sexo con mujeres que interpreto como más bellas o más estilizadas o más bonitas o lo que sea. Eso caló fuerte en mi psique, que mi psique como hombre ya era bastante así, ¿no? Porque como hombres ya funcionamos de esa forma. Y eso hace que muchas veces busque mi mente la oportunidad de definirme como ese hombre o como este Marc o como lo que sea. Y entonces se te va la vista. Entonces yo ha habido momentos en los que he tenido que entrenar eso y decir, no, no, yo no puedo darle rienda suelta a eso, porque eso es una programación, eso no soy yo. Lo mismo con las mujeres, ¿eh? Las mujeres con los hombres les pasa igual. Ven a un hombre guapo, ven a un hombre atractivo, ven a un hombre que, por ejemplo, parece un buen padre, que esto llama mucho la atención en las mujeres, ¿no? Que cuida y que es sensible y que sabe escuchar, y esa imagen conceptual es muy atractiva, sobre todo para las mujeres, dentro de este instinto animal. Y entonces hay una atención que domina a esa mujer a la hora de ver el panorama. Observa más a ese hombre, ¿no? Esto también lo vemos, por ejemplo, en los conciertos típicos de cantantes masculinos guapos, cómo se llena de niñas, ¿no? Niñas que todavía no pueden gestionar esta explosión emocional y entonces van a buscar la imagen, van a buscar retroalimentar toda esta ilusión instintiva de ese hombre como algo ideal, como algo romántico y como algo que le genera un placer, ¿no? Que está por encima de cualquier otra visión o de cualquier otro lugar, ¿no? Ver a ese hombre en ese escenario que cumple con los ideales que tengo instalados en mi mente es mucho mejor y por eso pago dinero que irse al parque o irse a la montaña a caminar, ¿no? Por ahí podemos entender todas estas lógicas, ¿vale? Y creo que es muy importante para poder seguir que esto lo podamos al menos mencionar y comprender. Voy a beber y seguimos. Una vez entendemos todo esto, y aquí es a donde voy, ¿vale? Con todo esto lo que venimos compartiendo ya en reflexiones electromagnéticas anteriores, tema dimensional y demás, tema gradual, tema de frecuencias en la realidad. Cuando me centro en la vista, y ahí, aquí ya viene la parte que sí que es más nueva, yo, claro, uno piensa, claro, la vista, ¿cómo me ha engañado, cómo me ha distorsionado a lo largo de mi vida? ¿No? Si esto que os comento ha sido así, que ha sido así, lo podéis ver todos, cómo la mente o cómo la vista en este caso, a través de mi mente instintiva, me ha ido llevando a que yo viera la información que le interesaba a esa mente instintiva y no a mí, como yo o como ser. Entonces, claro, si extendemos un poquito la visión, valga la redundancia, nos daremos cuenta de que la mente o la vista, ¿no? De algún modo en este combo, ¿no? Inconsciente que muchas veces opera por nosotros. Claro, cuando yo he visto, yo qué sé, un coche caro y alguien en ese coche caro, lo que mi mente me hace creer a través de esa información es que yo debería ser ese.
O cuando yo veo una vida concreta, por ejemplo, con la familia, ¿no? El concepto familia que está tan metido en nosotros, ¿no? Yo estoy solo, hablábamos de soledad antes, yo estoy solo, me siento un poco frustrado por estar solo y veo de repente a una pareja de mi edad, ¿no? Con hijos y que se les ve felices, ¿no? O contentos, como decía antes. Claro, eso en mi mente, ¿cómo entra? Entra en una forma de carencia. Decir, claro, yo como creo en el concepto familia, porque creo en él, lo quiero satisfacer, no lo consigo satisfacerlo y veo eso me puede generar envidia, me puede generar un agravio comparativo, me puede generar como una tristeza, una pena, una depresión y muchísimas otras cosas al respecto. Entonces, si nos vamos por aquí, nos daremos cuenta de cómo la vista constantemente nos lleva a estas situaciones, ¿no? Si a alguien se le ve mejor que a mí, yo automáticamente, en vez de verlo como es o como lo que es, lo veré como en relación a lo que yo interpreto que yo soy, que sano está y yo que poco sano estoy, ¿no? Si, por ejemplo, yo estoy muy envejecido con la misma edad que otra persona y esa otra persona está o se le ve muy joven, claro, muchas veces mi mente eso lo va a transformar en, joder, tendría que estar como esa persona, estoy hecho una mierda, ¿vale? ¿Qué pasa? Que claro, no estamos viendo la realidad, no estamos viendo simplemente las cosas como son y aprendiendo de ellas, estamos simplemente ubicándonos psicológicamente, o nuestro ego se está ubicando psicológicamente en relación a lo que va observando esa vista. Entonces, pensarlo por un momento. Constantemente estamos en esas dinámicas, ¿no? Y yo no lo digo como algo malo, ¿eh? No hay que pensar que la envidia es mala o que los celos son malos o que, yo qué sé, o que esta visión carente y oscura es mala. Simplemente, a mí lo que me dice es que vive en la ignorancia, ¿sabes? Vive en el instinto animal y a mí lo que me dice alguien que se comporta así no es algo negativo, simplemente ese ser humano no ha entendido todavía las herramientas que le llevan a trascender eso. Que de hecho las estamos compartiendo un poco aquí ya, ¿no? Con todo esto que vengo mencionando. Cuando lo hacemos visible, a nivel ver, a nivel consciencia, empezamos a comprendernos. Y empezamos a decir, claro, es normal que yo haya sentido envidia o celos porque, coño, he tenido un concepto familia clarísimo en mi mente, un concepto éxito, y éxito significa tener dinero, y éxito y dinero significan vestir bien, o con marcas caras y tener un coche caro, y cuando lo he visto en la realidad he sentido esas carencias, claro, porque no teníamos las herramientas, porque no entendíamos que aquí el objetivo no es tratar de ser como ese tipo o como esa familia que veo. Aquí el objetivo es seguir yo con mi camino, con mi desarrollo, con mi propósito y con mis cosas. Que parte de ellas son esto que vengo mencionando, ¿no? Entonces, simplemente son procesos de ignorancia. Procesos de mentes que todavía no han sido capaces de madurar, de desarrollarse debidamente y de tomar las riendas conscientes de todo esto para poder vivir en una mayor neutralidad a nivel de ese sentido. Decir, vale, yo veo esta realidad, pero no me lo tomo todo como yo tengo que conseguir ser como esta gente, sino que yo tengo que seguir con lo mío. Y es una gran prueba conseguirlo. De hecho, vemos en las redes sociales como claramente mucha gente cae en esta trampa, ¿no? Intenta transmitir un pedazo, un segundo de su día que parezca que es una maravilla, que luego a lo mejor el resto del día es una gran mierda, ¿no? Pero ese instante parece una maravilla, lo comparte en redes como para decir, esto soy yo, ¿no? Y estoy así, de bien, ¿no? Y estoy así de feliz, y estoy así de contento. Y está el otro que está en su casa en este momento, que no está siendo capaz de encontrar ni siquiera un segundo así, está viendo eso y se está creyendo que la otra persona, la que comparte esa fotografía, está todo el rato así. Y eso no es cierto, ¿no? Por eso muchas veces se dice que las redes sociales son tóxicas, ¿no? Porque la gente comparte las cosas, ese segundo, ese momento, esa sonrisa, esa... Yo he visto, por ejemplo, mucha gente, muchos chavales jóvenes en este viaje, estar una hora haciéndose fotos porque están encontrando la que creen que es mejor para transmitir eso. Entonces, si viéramos todo el rato eso, que de una hora que llevan haciéndose fotos sacan una que es un segundo, veríamos que en realidad el reflejo de su vida no es felicidad o alegría o belleza ni siquiera. Simplemente es haber conseguido que todos los astros se alineen en una imagen para poder transmitir pues algo que a esa persona le hace sentir salvada por un día. Pero al día siguiente se tendrá que hacer otra foto y luego otra y luego otra y se está condenando lentamente, ¿no? Esto también hay que tenerlo en cuenta y me parece importante. Así que en el fondo, si lo pensáis, no es que las redes sociales sean tóxicas, es que nuestras mentes no saben procesar toda esta información. Y les cuesta mucho ver estas cosas. Les cuesta mucho ver la información como tal y ver qué hay detrás de la información y qué me está contando alguien que me está compartiendo eso, ¿no? Muchas veces lo que me está contando es que es verdaderamente muy infeliz
porque para tener que intentar constantemente transmitirme que está muy bello, coño, pues está invirtiendo toda su energía en eso. Y eso significa que esa persona está obsesionada con la belleza. Y si está obsesionada con la belleza, el día que le salga un grano en la cara, va a estar muy jodida, ¿no? Y eso se puede ver muy claro en muchas ocasiones. Siguiendo con esta dinámica, ¿vale? Y ahora ya entramos ya en la parte más abstracta. Alcanzamos un punto en el que decimos, vale, ¿y cómo se usa la vista? Y aquí es donde llega la parte que a mí me parece más interesante. La vista nos hace creer que todo está en nuestra mano, que todo está a nuestro alcance, que de alguna manera todo lo que vemos es posible, ¿no? Y muchas de las cosas que vemos son alcanzables para nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener una casa muy humilde, ¿no? De obra vieja y de pocas, ¿no? De poca, sin balcón y sin pues habitaciones y fea, vamos a decirlo así, y vivir justo al lado de una mansión. Claro, mis ojos, en mi vista, si yo no las sé gestionar, verá esa mansión como algo alcanzable, porque está a la vista. Y mi psique va a pensar, según cómo lo vea, puede ser que vea esa mansión como un agravio, como decía antes, es decir, soy un miserable porque mira qué mansión y yo vivo en esta mierda de piso, o puede verlo como, guau, yo también quiero esa mansión, no quiero vivir en este piso, quiero esa mansión. Y entonces ahí es donde entramos en el engaño de la psique y de la vista. ¿Por qué? Porque la vista nos está haciendo creer en esa mente instintiva que todo lo que vemos es alcanzable. Y hoy en día, en el que vivimos en un mundo de sobreinformación y en el que podemos ver muchas vidas y a mucha gente y muchos mensajes y muchas apariencias, claro, si no tenemos la mente preparada, va a ser muy difícil gestionar esto. ¿Por qué? Porque siempre habrá alguien que nos haga ver o percibir o creer que lo que está teniendo y lo que está manifestando es alcanzable. Entonces, cuando yo me centro más en eso que en mí mismo, me empiezo a distorsionar y me empiezo a perturbar. No, mira, el éxito de esta persona que veo en redes sociales es alcanzable, la belleza de este ser humano es alcanzable, física, por ejemplo, o la belleza mental, por ejemplo. Hostia, qué bien habla este chaval, qué listo es, qué tal, yo también puedo conseguirlo. Y entonces la vida se convierte en una especie de, yo qué sé, de obsesión por tratar de alcanzar la mezcla de muchas de estas cosas y de alguna manera ser tan rico como este, ser tan guapo como este, ser tan dichoso como este y ser tan humilde como este. Hacemos un cóctel mental y de alguna manera, en vez de vivir nuestra vida realmente, vivimos intentando, yo qué sé, conseguir una serie de objetivos que realmente ni siquiera son posibles, ¿no? Pero claro, no estamos centrados en si son posibles o no lo son. Lo que estamos es viviendo en la ilusión, en el deseo de que podemos llegar a vivir ahí y ahí seremos felices. Cuando consigamos eso, seremos felices, ¿no? Entonces, en vez de centrarnos en ser felices ahora, con lo que tenemos, nos centramos en intentar conseguir eso que nuestra mente nos ha engañado, ¿no? O que nos ha hecho creer que necesitamos para ser felices, ¿vale? Y ahí es donde entramos en esa trampa tan fuerte de la vista y de la mente y demás. Lo que yo estoy viendo en relación a todo esto es que realmente no es que no todo sea alcanzable como tal, sino que fijaos que muchas veces simplemente para entender que no es alcanzable es simplemente entender que yo soy solo un cuerpo. Es decir, a veces mm, parte de alcanzar ciertas cosas es como estar en 2 o 3 o 4 o 5 sitios a la vez. Yo como un cuerpo solo y como una experiencia subjetiva como esta, que es la que vivo, solo puedo estar en un lugar a la vez, en principio, vamos a pensarlo así. Entonces, si solo puedo estar en un lugar a la vez, no puedo estar, yo qué sé, ganando mucho dinero en un sitio y haciéndome una operación estética a la vez. No puedo, no, en principio no puedo. Y además consiguiendo que la gente me vea así, y además consiguiendo esto, y además consiguiendo esto otro. No se puede. Entonces, muchas de las cosas que a veces nos pueden llegar a distorsionar se podrían limpiar simplemente dándonos cuenta de que yo solo soy esto y con esto ya me iré moviendo por la realidad, digamos. No puedo estar en tantos sitios a la vez, me agobiaría solo de pensarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la vista no la estamos interpretando de la forma adecuada. Fijaos, lo único que es alcanzable a nivel de vista, y aquí empieza ya un poco la decodificación para poder entenderlo mejor, es aquello que está en la tercera dimensión. Es decir, yo puedo alcanzar a ver o a estar cerca o a tocar, de algún modo, aquello que está en la tercera dimensión. Y ahora me vais a entender.
Yo aquí, por ejemplo, tengo un taburete, ¿vale? Mi información visual me dice que ahí hay dos taburetes, de hecho, dos taburetes, ¿vale? No los veis, pero confiad, que hay dos taburetes. En este caso yo visualmente veo esos dos taburetes. ¿Yo puedo acercarme, moverme, desplazarme en el espacio-tiempo y tocar esos dos taburetes? Sí. ¿Por qué? Porque están en la tercera dimensión. Entonces yo, si mi objetivo fuera ahora tocar uno de esos dos taburetes, simplemente me levantaría, caminaría 2 pasos y tocaría ese taburete. Lo conseguiría, perfecto. Pero fijaos, nosotros como seres humanos no nos conformamos y tampoco deberíamos conformarnos con simplemente tocar 2 taburetes. ¿Por qué? Porque solo viviríamos en la franja de la tercera dimensión. Entonces, cuando cojo el ejemplo este de la mansión o de un coche caro, es lo mismo. Que yo pueda acercarme a tocar un coche caro que pasa ahora por la calle o a tocar la pared de una mansión que tengo al lado de mi casa, no significa que sea mía, ¿no? O sea, en tercera dimensión yo puedo tocarlo, yo puedo acercarme, yo puedo verlo, yo puedo como desplazarme para poder ganar información. Es decir, si me acerco al coche, podré ver ese coche con más claridad y podré ver más detalles de ese coche. Si yo estoy muy lejos de ese coche visualmente, no los podré ver. Entonces, en la tercera dimensión, simplemente, claro que podemos acceder a tocar ese coche o a acercarnos mucho, ¿no? Es bastante sencillo, igual que podemos coger un avión e ir a ver París, por ejemplo. ¿Por qué? Porque está en la tercera dimensión. Si yo quiero ir a ver París y visualmente recibir información de París, yo cojo, me monto en un coche, me monto en un avión, hago ese vuelo y una vez he aterrizado veré que estoy en París y veré cosas de París. Veré edificios de París, el suelo de París, la gente de París y la Torre Eiffel, por ejemplo. Pero claro, ¿qué ocurre? Que los seres humanos no vivimos solo en la tercera dimensión. Vivimos en la cuarta, en la quinta, en la sexta, en la séptima incluso. ¿Vale? Como ya he compartido en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ya entramos en cuarta, ya no es ver París o tocar ese taburete o acercarme a esa mansión y tocar la pared. Ya es, en muchas ocasiones, satisfacer el campo emocional que tengo en mi mente en cuarta dimensión. Quiero ese taburete, quiero que sea mío. O, por ejemplo, quiero disfrutar con un ser humano. No, ya no es acercarte a un ser humano y verlo, es que ese ser humano, de alguna manera, se enamore de ti y una vez se haya enamorado de ti en tu ideal mental, pues estéis a gusto juntos y os entendáis y no tengáis conflictos prácticamente y podáis vivir una vida ideal, ¿no? O tú no quieres simplemente tocar ese coche caro, tú quieres que ese coche caro sea tuyo. Y tú quieres tener la llave de ese coche y quieres montarte en ese coche, quieres bajar la ventanilla y quieres que la gente te mire y quieres todas esas cosas. Claro, eso no está en la tercera dimensión estricta, ¿vale? Eso está en otras dimensiones. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí la vista, por ejemplo, nos engañaría diciéndonos, vale, imaginaos el siguiente ejemplo. Yo quiero tener un coche muy caro, ¿vale? Un coche que vale 1.000.000 de euros, por ejemplo, pero yo no tengo 1.000.000 de euros. Lo que haríamos a través de la vista, ¿vale? Dentro de esa ilusión programada, ¿por qué? Porque al final, ¿por qué quiero ese coche? Porque creo que con ese coche seré más algo, ¿vale? Entonces ya aquí ya vamos engañados, pero vamos a seguir esa dinámica. Lo que hará esa persona muchas veces es decir, vale, voy a intentar entender cómo conseguir comprarme ese coche. Y voy a intentar observar a gente que se ha comprado ese coche, qué hace para poder obtener el dinero para poder comprarse ese coche. Entonces, alguien que piensa así diría, vale, pues voy a observar y yo qué sé. Por ejemplo, esta persona veo que tiene una empresa muy, yo qué sé, de construcciones inmobiliarias y gracias a esa empresa ha conseguido mucho dinero y gracias a ese dinero se ha podido comprar ese coche y gracias a todo eso da la imagen que yo quiero sentir que puedo dar algún día. Claro, si seguimos esa dinámica solo de la vista, solo de observar lo que os acabo de decir y verlo, no hay ninguna garantía de que consigamos tener ese coche, ¿vale? No hay ningún tipo de garantía. Es decir, yo me puedo tirar toda la vida mirando a gente, yo qué sé, rica que tiene ese coche y no llegar a conseguirlo. ¿Por qué? Porque digamos que la información no está en el campo visual, ¿vale? La información está en otro campo. La información está en un campo mucho más técnico, ¿no? ¿Cómo consigo ganar dinero? Eso ya no está simplemente en la tercera dimensión, está en un campo más abstracto, está en una frase, está en una norma, en una regla, está en un modus operandi, está en un sacrificio mental, está en un esfuerzo, está en unas ganas, en unas motivaciones, en un día a día, en una constancia que no están en la tercera dimensión. Podemos ver eso representado en la tercera dimensión y podemos ver a alguien disciplinado y constante o que manifiesta eso en la tercera dimensión. Pero la constancia no está en sí en la tercera dimensión, está en otros grados. ¿Me explico? Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Lo que está pasando aquí
es que si esto no lo entendemos, nos podemos pasar la vida persiguiendo ilusiones visuales. Y esto lo comparto porque esto lo vemos a diario, ¿vale? Sin ir más lejos, ayer pasaba por un sitio de lotería, ¿no? Que había un cartel que ponía, aquí te toca, ¿no? Aquí te toca. Aquí repartimos dinero, ¿no? Que también lo he visto en otras, ¿no? De hecho, en República Dominicana, y esto lo quería compartir, o sea, no, casi que no hay un supermercado en cada lugar, pero sí hay un centro de lotería. O sea, un centro de lotería, hay más centros de lotería que iglesias o que lugares de supermercados. Está plagado, ¿no? Porque cuando hay mucha ignorancia al respecto de estos asuntos, claro, si tú sabes venderle una ilusión bien vendida a la gente, como puede ser la religión o como puede ser la lotería en este caso, la gente te la compra, ¿vale? Porque no sabe desarrollar su mente más allá que vivir en este ideal o que en esta ilusión o que en este deseo que alguien te ha vendido, ¿vale? Entonces, hoy en día, como decía antes, yo paso por ese lugar y veo a esa mujer que estaba allí, ¿no? Trabajando o haciendo sus labores con cara de, bueno, pues aquí estoy y ya está, así es mi vida, ¿no? Y yo pensaba, fíjate, como esta mujer está en un sitio que pone, aquí te toca la lotería, esa mujer llevará trabajando, yo qué sé, 20 años, 15 años, 10 años, los que lleve, y uno pensaría, coño, si toca de verdad, esta mujer ya no estaría trabajando ahí. No, yo lo que pienso es, si esto tocara de verdad, esta mujer ya hubiera cogido a alguien, a lo mejor ella no puede por contrato, pero alguien y ha dicho, oye, compra aquí boletos porque aquí toca siempre. Y así el dinero que ganes lo repartimos y nos vamos por ahí, porque está claro que esa mujer no quiere estar ahí trabajando. Por la cara que observo que tiene, no quiere estar ahí trabajando, ¿vale? Entonces, fijaos cómo en sí mismo ese lugar ya te está mintiendo, ya es una distorsión, porque intenta transmitirte un mensaje visual de aquí te toca para que la mente que no está muy entrenada en estos lares, pues vaya a comprar lotería, no vaya a ser que sea verdad y que toque en ese lugar. ¿Me explico? Entonces, esa transmisión de información visual ya nos está tomando el pelo claramente, ¿no? Pero está claro que vivimos en un mundo de engaño. Vivimos en un mundo en el que el ser humano medio cae constantemente en este tipo de trampas, en lo visual, ¿no? En el querer ser como este, ¿no? Saca alguien una línea de ropa, la lleva fulanito menganito y ya rápidamente me quiero comprar esa ropa, me quiero parecer a esa persona o quiero ir a la moda o al estilo que me transmite ese ser humano que va así. Y yo me quiero parecer físicamente, visualmente a ese ser humano, ¿no? Entonces caemos de lleno en esas trampas, porque no hemos entendido que realmente los tiros de la vida no van por ahí, ¿vale? ¿Y por dónde van los tiros de la vida? Van en el siguiente aspecto. Por ejemplo, si yo quiero conseguir que alguien me ame o que alguien se enamore de mí, por ejemplo, lo más probable es que me vaya a frustrar. Porque ¿cómo consigo que alguien se enamore de mí? ¿O cómo consigo que esa persona que es la que me gusta a mí se enamore de mí? Fijaos, si lo lleváramos a cabo en la tercera dimensión pura, vemos a esa persona nos gusta como una discoteca, ¿vale? Vamos a imaginarlo así. Imaginaos, estoy en una discoteca, esa persona me gusta. Pues si lo llevamos a cabo desde la tercera dimensión, el plan sería el siguiente. Me acerco, ¿no? Acerco mi posición a esa persona, la agrando en el espacio-tiempo, es decir, la veo más de cerca. Y una vez estoy ahí, empiezo a hablar con esa persona, con esa chica, por ejemplo, vamos a pensarlo así, y trato de utilizar mis herramientas para conquistarla y para que esa persona, pues de algún modo, se enamore de mí. Pero ¿cómo sé que lo voy a conseguir? Yo puedo tener muy buenas herramientas, pero ¿de qué me va a servir conseguirlo? ¿O de qué depende en sí que lo consiga? Porque si esa persona, si ese ser humano está hecho para no enamorarse jamás de mí, por más que yo lo intente, no lo voy a conseguir. ¿Me explico? O a lo mejor lo consigo y cuando lo consigo es como, bueno, ya lo conseguí, ¿ahora qué hago? ¿Vale? Que muchas veces pasa, ¿no? Consigues a una persona o de repente has idealizado a alguien, aparece en tu vida y de algún modo ya una vez has conseguido eso, bueno, ya no me sirve. Claro, porque vivías en la ilusión. No vivías en entender realmente lo que estabas haciendo, sino que vivías en la ilusión. Entonces, como digo, imaginad la siguiente situación. Si yo lo veo desde la tercera dimensión, simplemente, yo me voy a acercar y si esa persona no está hecha para mí o no me va a ver así, esa persona, en vez de pensar qué guapo soy o qué majo soy o lo que sea, igual piensa que estoy zumbado o que estoy obsesionado con ella. ¿Vale? O que soy alguien peligroso incluso, porque joder, qué pesado, ¿no? Entonces, aquello que yo había creído en tercera dimensión que era posible, porque estaba allí la chica, me había gustado y yo me he acercado, se convierte en algo imposible. Porque fijaos, si yo me obsesiono y entro en, no, la voy a conseguir como sea,
igual a la segunda vez que me acerque, o a la tercera, vamos a ponerlo así, porque yo qué sé, voy siguiéndola en el campo de la tercera dimensión, la voy siguiendo, voy viendo dónde vive y esta persona también ve que yo la estoy siguiendo, igual a la tercera vez que yo me acerque a esta persona, termino con una orden de alejamiento. Y yo pensando, claro, coño, yo simplemente quería conseguir a esta persona, me he acercado para ver si la conseguía y no la estoy consiguiendo. Y lo que he conseguido es una orden de alejamiento, claro. ¿Qué está pasando aquí? Que no estoy entendiendo que lo visual me está tomando el pelo. No estoy entendiendo que el conseguir eso no está en el campo de la tercera dimensión, ni siquiera de la cuarta. Está en otros campos de la realidad. Entonces, no es tan sencillo o no es tan simple como simplemente acercarme a la tercera dimensión. Entran en juego muchas más herramientas, visiones, conocimientos, características, etcétera, 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 ¿vale? Y eso es lo que yo no estoy teniendo en cuenta. Cuando me centro en esto, ¿vale? Cuando ya entramos en esta dinámica de entender, vale, entonces, ¿cómo consigo esta persona? ¿Cómo consigo esta vida? ¿Cómo consigo lo que sea? Aquí hay un paso que es muy importante, que es el siguiente. Y es que esto no va de conseguir nada. De hecho, es todo lo contrario. Esto va de tratar de entenderme, de conectarme, de ser, de sentir, de recalcular, de analizar cada instante a todos los niveles y en todo momento. ¿Vale? Si os fijáis, yo no debo desear a esa mujer, por ejemplo, o ese coche, lo que sea, lo que queráis, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso lo que está significando es que yo no me estoy centrando en lo que la vida me ha dado a mí. Y esto no significa que la vida no me vaya a dar mañana una mansión o un coche o una mujer bella o lo que sea, o una familia, me da igual. No, significa que el camino no es el directamente visual. Porque si yo sigo simplemente el directamente visual, me olvidaré de todo lo demás. Y entonces es cuando viviremos en carencia de verdad. Porque no estoy teniendo en cuenta lo que siento, porque no estoy teniendo en cuenta el momento en el que estoy, porque no estoy teniendo en cuenta que a lo mejor consigo eso, pero luego no me vale. Pero no estoy teniendo en cuenta que constantemente estoy persiguiendo sombras, que alguna la toco, pero al final no la consigo tener para mí. Y esa es la trampa, sobre todo en lo visual, que vivimos constantemente, el querer y el sentir que si consigo lo que veo, voy a estar mejor. Cuando es todo lo contrario, es si me observo internamente y entiendo cada vez más y cada vez mejor lo que soy, lo que siento y cómo eso se manifiesta en mí y cómo se puede llegar a plasmar en la realidad, ahí es donde yo voy a entrar en conseguir conectar con lo que es verdaderamente importante, que es conectar conmigo mismo, el propósito, la coherencia con el ser, etcétera, 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 ¿vale? Y a mí me gusta, y aquí viene el ejemplo, a mí me gusta verlo de esta forma. El ejemplo del cubo de Rubik. Si tú coges un cubo de Rubik y te dispones a hacer una cara de ese cubo, casi que no necesitas ningún tipo de técnica para conseguirla. Es decir, simplemente a nivel intuitivo, como lo que decía yo ahora en la tercera dimensión, a nivel intuitivo dirás, vale, quiero hacer la cara azul, aquí hay un cuadradito de color azul en el lateral y simplemente si hago este movimiento consigo que el cuadradito de color azul se junte con la cara que estoy intentando conseguir llenar de colores azules. Entonces, sin ningún conocimiento, mucha gente podría conseguir una cara del cubo de Rubik, sin ninguna técnica, sin ninguna fórmula, sin ninguna cosa de estas, ¿no? Incluso a nivel intuitivo podríamos llegar a hacer una segunda cara, ¿vale? A lo mejor directamente no lo consigues porque estás desplazando la primera cara azul todo el rato para conseguir la segunda y por lo tanto te pierdes en el intento. Pero cualquier persona más o menos que pusiera mucha atención podría decir, vale, pero si hago este movimiento así, podré mantener la primera cara azul mientras hago la roja y terminar haciendo las dos o completando las dos, ¿vale? Pero cuando ya pensamos en una tercera cara del cubo de Rubik, por ejemplo, la cosa se complica. ¿Por qué se complica? Porque ya hay demasiadas variables en cuenta. Si ante esa tercera cara yo no tengo una fórmula clara, ni sé cómo funciona el cubo, ¿no? Como lo que vemos en a veces gente que ha entendido las fórmulas y que te hace el cubo de Rubik en 10 segundos, ¿no? Cuando vemos eso decimos, hostia, está claro que ahí no es algo simplemente intuitivo con la realidad experimentada, ¿vale? No es algo de tercera dimensión que simplemente lo está viendo y ya está. Ahí hay una fórmula, ¿no? Cuando este tipo, este japonés, ¿no? Hace este cubo de Rubik en 10 segundos, cuando estaba completamente destartalado, significa que sabe algo que yo no sé, ¿vale? Significa que conoce unas fórmulas, unos saberes y unas informaciones que yo no estoy teniendo. En unas capas que van más allá de lo abstracto y de lo visible, sino que entran en lo abstracto. Son como formulaciones matemáticas. Entonces él las ha entendido, las ha integrado, las ha practicado, las lleva a la práctica y efectivamente me demuestra que el cubo lo ha hecho en 10 segundos. Y ha completado las 6 caras.
Claro, si yo no entiendo o no entro a entender este tipo de fórmulas, siempre voy a estar en la primera cara, en la segunda, luego la voy a desmontar y a la tercera, llega a la tercera, qué bien, pero la cuarta es imposible porque no entiendo esto. ¿Vale? Entonces siempre me voy a quedar en un territorio o de nadie o relativo a la primera, segunda cara, no más. No tendré acceso a más si no comprendo más. ¿Vale? ¿Verdad que en este ejemplo se entiende? ¿Verdad que en este ejemplo podemos comprender que si no entendemos ese conocimiento abstracto no podemos llegar a completar el cubo de Rubik? Pues en este caso, en lo visual y en la vida es lo mismo. Nosotros, digamos, no tenemos que centrarnos en lo que la información visual nos da. Lo que tenemos que centrarnos es en cómo nos conocemos, qué sentimos y cómo podemos trasladar aquello que sentimos o aquello que entendemos que es lo más coherente en este momento con nosotros a la realidad. Fin. Fijaos, yo no tengo que conseguir a esa chica, yo no tengo que conseguir ese coche. Yo tengo que simplemente evitar que me confunda la vista para poder centrarme en lo que siento y lo que soy en este instante. Y poner toda mi atención y todo mi conocimiento y toda mi mente en este instante, en lo que siento ahora. Por ejemplo, ahora me siento así. ¿Por qué me siento así? ¿No? Sin ir más lejos, sin centrarme en lo visual. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué siento este vacío? ¿Por qué siento esta plenitud? Porque tenéis que entender una cosa. Si yo siento un vacío es porque en algún momento sentí alguna plenitud. Si no, yo no podría determinar que siento un vacío. ¿Me explico? Entonces, si alguien en sí mismo determina que hay un vacío, eso significa que en algún momento había alguna plenitud en algo. Entonces, tengo que aprender de esa plenitud para entender ese vacío. ¿Me explico? Porque si no, me creeré que es normal. No hay vacío, no hay plenitud. ¿Vale? Entonces, la vida ya se ha encargado de que todos tengamos la información que necesitamos para poder avanzar en el camino. Y el camino es interno. Lo visual, igual que cualquier otro sentido, es útil, porque nos permite comprender información que nos sirve para comprendernos a nosotros mismos y hacer todo ese cóctel de aprendizaje y de crecimiento. Pero el centrarse está en uno. Y fijaos, os voy a decir una cosa. El camino hacia esa chica, el camino más rápido hacia esa chica, realmente es no desearla. Hacia esa chica, hacia ese coche, hacia ese dinero, hacia ese lo que sea. Es no desearlo. El camino más efectivo es no desearlo. ¿Por qué? Porque de alguna forma, cuando yo consigo desarrollarme en la realidad, en la vida y en este juego maravilloso, yo tengo que poner en jaque a la misma vida. Es decir, cuando yo comprendo las reglas y las normas de la realidad, entiendo también que para poder evolucionar yo necesito ciertas cosas. Es decir, yo para poder seguir dando pasos, necesito que la vida me brinde experiencias nuevas que me permitan crecer. Es decir, si de alguna manera ese ser humano ha conseguido completar el cubo de Rubik en 10 segundos, ahí se le abre la puerta para decir, vale, pues ahora podemos intentar crear un cubo de Rubik más grande o un juego más difícil o un rompecabezas más complejo. ¿Por qué? Porque esa persona de algún modo ya ha demostrado poder conseguir el anterior y está abierta a poder enfrentarse o afrontar el siguiente reto. Cosa que alguien que todavía sigue en la primera cara del cubo no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si tú a esa persona le das un cubo todavía más complejo, todavía le va a frustrar más. Es decir, ya no sabe jugar con el cubo de Rubik simple, si le das otro, es que vamos, es que se va a volver, no va a entender nada. ¿Me explico? Pues que la vida funciona de la misma forma. Para tú poder evolucionar necesitas unas experiencias. Y en este caso, con las experiencias que tú ya has vivido, tú ya tienes lo suficiente para evolucionar. El caso es que si yo, por ejemplo, vamos a poner, esto me ha pasado bastante, ¿no? Con gente, que me falta experiencia con mujeres o me falta experiencia en relaciones o me falta poder relacionarme más en estos campos, como me ha contado bastante gente, pero en otros campos también, ¿no? El tema no es conseguir eso. ¿Cómo consigo relacionarme con más mujeres, por ejemplo? El tema es cómo consigo concentrar, aprender y procesar todo lo que ya he vivido para que sin obsesión la vida me tenga que poner al final a una mujer porque si no me la pone yo no podré seguir evolucionando. Y estamos aquí para evolucionar. ¿Entendéis el juego? ¿Entendéis cómo se le da la vuelta? Es decir, yo si hago los pasos adecuados evolucionaré. Y en tanto evoluciono, en tanto la vida me va a tener que poner para que experimente aquello que yo necesito para seguir evolucionando. Si yo necesito, en este caso, una mujer para seguir evolucionando, o un hombre, o una relación, o una familia, o lo que cada uno interprete aquí, el juego no está en intentar conseguir eso. El juego está en intentar vivir y evolucionar con lo que ya tengo para que la vida de algún modo se vea obligada a tener que ofrecerme esa experiencia
porque si no, me va a poner un techo y me va a impedir seguir evolucionando. Esto es una cosa que a priori cuesta de entender, porque no somos conscientes de que este juego que vemos visualmente y que parece que la realidad sea lo visual, no es un juego en el que simplemente tenemos que conseguir cosas. No va de eso. Esa es la trampa, ese es el engaño. El juego consiste en entender que existen unas lógicas evolutivas en la realidad energética que si yo sé llevar a cabo en mi vida, me van a llevar a tener que cubrir con experiencias toda esa evolución que tengo que ir dando. De manera que si yo de algún modo apruebo los exámenes que la vida me ha puesto, la vida me tendrá que dar nuevos exámenes para que yo pueda experimentar las distintas cosas. ¿Por qué la vida nos hace sufrir? ¿Por qué aunque consigamos ciertas cosas que nos proponemos, se nos sigue complicando la cosa? Porque no vamos evolucionando al ritmo que está determinado en nuestra vida, en nuestra existencia. Cuando yo consigo estar al tempo de evolución que la vida de algún modo ha creado para mí, la vida es un disfrute, la vida es un gozo. La vida es un constante entender por qué me pasa lo que me pasa, cómo puedo yo plasmar lo que he ido aprendiendo ante lo que me pasa y cómo puedo ir consiguiendo crecer. Y dentro de ese crecer o de esa evolución iré viendo con mis ojos y con mis otros sentidos pruebas y muestras visuales en tercera dimensión de que estoy consiguiendo aquello que me estoy proponiendo, que es conectar conmigo mismo. Sin ir más lejos, cuando uno ve en su vida que están empezando a pasar cosas con las que ni se acordaba que alguna vez había soñado, ¿vale? Dice, claro, lo estoy obteniendo, lo estoy viviendo, pero sin ansiedad, pero sin obsesión. ¿Por qué lo estoy obteniendo? Porque estoy siendo capaz de centrarme en aquello que me toca y la vida ya me está poniendo y se está encargando de ponerme aquello que de alguna manera es el resultado de estar siendo capaz de evolucionar. O lo que es lo mismo, volviendo al cubo de Rubik. El objetivo no es conseguir hacer las 6 caras del cubo de Rubik. El objetivo no es obsesionarme con decir, mierda, aquí no entra esta casilla, tal, y frustrarnos, que es lo que le pasa a la mayoría de gente. El objetivo es tratar de ir haciendo movimientos con el cubo para aprender. Aceptar que me voy a equivocar, pero voy intentando abrir mente para aprender, para entender por qué aquí fallo, para entender por qué aquí acierto. Hoy en día es muy fácil hacer un cubo de Rubik. Si uno entra en YouTube y busca un tutorial que se lo explique a alguien, es muy fácil. Pero imaginar que no estuviera ese tutorial, ¿no? Porque en términos del videojuego, ¿cuánta gente hay que nos pueda enseñar realmente cómo funciona esto? Muy poca, ¿vale? Entonces, imaginaos que no existe ese tutorial. Si no existe ese tutorial, la única manera de hacer el cubo de Rubik es tratar de, con mi mejor energía, con mi mejor disposición, con mi mejor concentración, ir entendiendo los movimientos adecuados y no quedarme simplemente en lo visual. Porque llegará un momento que me daré cuenta de que si simplemente coloco el rojo aquí para completar el rojo, desmontaré el amarillo que ya tiene completado, ¿vale? Entonces, mi objetivo no es simplemente quedarme ahí. Mi objetivo es errar y atreverme lo suficiente como para entender lógicas que aparentemente no estaban. Con esto vamos a terminar ya, porque ya llevamos 1 hora y además de vuelta todavía tengo que entrar en dinámicas, ¿vale? Porque es verdad que han sido 2 semanas muy intensas que me han hecho utilizar otra parte de mi mente y ahora hay que volver a esta zona de mi mente más reflexiva, más profunda y más capacitada para hacer vídeos, ¿vale? Pero ahí está el punto. Lo visual, en resumen, nos hace creer que lo que vemos es alcanzable. Pero ¿de qué nos sirve que sea alcanzable? Realmente, ¿para qué quiero eso? ¿Para qué lo quiero alcanzar? Lo visual simplemente nos da una información. Y para entender coherencia espiritual, propósito, esto no está en lo visual, ¿no? Mucha gente cree que el propósito es, ha visto a un cantante y dice, yo que también quiero ser cantante. Mi propósito es ser cantante. No está entendiendo nada. Porque se está basando en algo visual, en una información de tercera dimensión y punto. ¿Vale? El propósito no tiene nada que ver con ser cantante. El propósito tiene que ver con lo que siento en este instante, con la capacidad que voy acumulando, que voy teniendo, con la sabiduría que voy de alguna manera concentrando para entender mejor lo que siento en este instante. Y si yo logro sentir, conectar con lo que siento en este instante, ¿vale? El resto va solo. Y mi propósito se da solo, no tengo que buscarlo, no tengo que encontrarlo, va solo. Se da naturalmente. Porque estoy sabiendo conectar con la realidad, no con la tercera dimensión visual, sino con todo lo que ocurre en todos los niveles energéticos que ahora mismo están interactuando conmigo y me están proponiendo un juego que es el que precisamente me va a ir haciendo evolucionar. Espero que esto sirva mucho. Sé que puede ser un poco complejo, pero creo que el ejemplo del cubo de Rubik es muy claro. Y a mí, ya os digo, me gusta mucho, ya como colofón final, ver la realidad visual
es como si lo visual pareciera como una constante, ¿no? Como que todo está ahí para que esté postrado ante nosotros y que lo podamos ver, pero para mí la clave es entender que para conseguir ciertas cosas, simplemente, fijaos, ahora mismo estoy en este lugar y uno pensaría, si uno no tuviera más información, pensaría, ¿cómo yo paso de este lugar al que voy a estar en la semana que viene? Yo la semana que viene voy a estar en otro sitio radicalmente diferente. Y en nuestra vida pasa lo mismo. A veces estamos en una situación que parece imposible que lleguemos a otra, ¿vale? Porque parece como que está muy lejos en el campo de la tercera dimensión visual. Sin embargo, pasa. De repente tú no te lo esperas y ahora estoy aquí y la semana que viene están en otro continente. Igual que ahora estoy aquí solo y a lo mejor la semana que viene estoy dando una charla para 30 personas. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé que eso no va a pasar? Entonces, la vida se va moviendo a otros niveles. Entonces, a mí me gusta verlo como que simplemente hay como una especie de cuerda enganchada a mi ser, enganchada a mi corazón, que es esa cuerda que yo debo seguir, el camino adecuado, ¿no? El camino más coherente conmigo mismo. Entonces, yo imagino la realidad visual como simplemente algo que tengo que apartar de mi camino, ¿no? Como algo que, vale, yo lo veo, pero lo aparto de mi camino, porque mi objetivo no es quedarme embaucado con lo visual, que me perpetuará, que es lo que le pasa a la gente, la perpetúa, ¿no? Me quedo en lo visual, este sitio es el que conozco, esta persona es la que conozco, esto es lo que yo sé hacer, me quedo perpetuado en lo visual y como temo seguir el camino de mi corazón, de esa cuerda, trato de aferrarme, de apegarme a todo lo que veo. Me apego a este piso, me apego a esta persona, me apego a esta gente o me apego a esta acción. ¿Por qué? Porque visualmente me creo que es lo único que debo hacer o que sé hacer. Porque es lo que informativamente, visualmente, la vida me ha mostrado más en mi realidad. Como yo esta persona he estado mucho tiempo con esta persona, me creo que automáticamente es ahí donde tengo que clavar de alguna manera mi palo para quedarme ahí, ¿vale? Y ese es el engaño en muchas ocasiones. Entonces yo lo veo como que yo tengo una cuerda en el ser, lo visual me da una información más, pero yo simplemente siguiendo esa cuerda, ¿vale? Y quitando el embaucamiento que me puede producir lo visual, ¿vale? Voy avanzando y a medida que avanzo a través de esa cuerda, la vida ya me va llevando sola a que visualmente reciba la información que tengo que recibir. Es decir, no me centro en lo que veo, sino que lo que veo es simplemente la consecuencia de lo que yo voy siendo y lo que voy haciendo en mi vida. De manera que no espero que la realidad visual sea de una determinada manera, sino que simplemente veo como esa realidad visual me demuestra que voy siguiendo el camino que voy sintiendo en mi ser. Fijaos aquí la paradoja, es un cambio completo. No busco ver la vida que quiero ver, sino que simplemente me fijo en cómo a través de lo que voy siendo, lo que voy haciendo, la vida a nivel visual y a otros niveles me va mostrando que estoy siguiendo el camino que debo seguir. Con esto lo dejo, vamos volviendo poco a poco, espero que os haya servido o que os sirva para reflexionar duro y para ver las cosas desde otro nivel y desde otra perspectiva y nos veremos en próximas reflexiones electromagnéticas en otro continente. Así que hasta la próxima. Chao, adiós.